Reciban un cordial saludo, apreciados docentes. Continuamos con estos espacios de formación asincrónica en el desarrollo del ciclo número 1 del programa Todos Aprender. Vamos en esta ocasión a ver la STS de matemáticas denominada Estrategias Metacognitivas para la Resolución de Problemas. Le invitamos a estar muy atento en cada una de las explicaciones y los aprendizajes que difundiremos a través de este podcast para que sea de gran beneficio en su práctica de aula. Bienvenidos a todos ustedes. Tendremos como objetivos en este espacio, en primer lugar, un objetivo general y es mejorar las prácticas pedagógicas a partir de los procesos de razonamiento y comunicación, con estrategias metacognitivas en la resolución de problemas en el pensamiento numérico. Partiendo de este objetivo general, tendremos los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, identificar los tipos de estrategias cognitivas y metacognitivas en la resolución de problemas. Y en segundo lugar, generar ambientes de aprendizaje con orientaciones didácticas para la resolución de problemas en el pensamiento numérico. Así pues, esperamos obtener los siguientes desempeños. Que el docente establezca diferencias entre las estrategias cognitivas y metacognitivas desde el macroproceso de la resolución de problemas en el pensamiento numérico, y que el docente incorpore ambientes de aprendizaje con orientaciones didácticas para la resolución de problemas en el pensamiento numérico a partir del uso de preguntas activadoras y la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas. La estructura de este espacio es la misma que hemos venido utilizando en las formaciones asincrónicas anteriores. Vamos a tener un momento de exploración en donde vamos a hacer una contextualización, reconocimiento de ideas previas y relaciones con el nuevo aprendizaje. También vamos a tener una etapa o fase de estructuración donde vamos a dar una conceptualización. También un momento de práctica, ejercitación, de transferencia, consolidación y un espacio de valoración y cierre. Iniciamos entonces con este momento de exploración, donde queremos hacer una contextualización, donde podamos reconocer las ideas previas y la relación con el nuevo aprendizaje, la importancia que es tener en cuenta esta relación a la hora de transmitir los aprendizajes a nuestros estudiantes. En este orden de ideas queremos hacerle una pregunta reflexiva a usted, apreciado docente, y es la siguiente. ¿Qué diferencia encuentra entre estrategias metacognitivas y cognitivas? Se habla mucho de estrategias metacognitivas y cognitivas, pero muchas veces no establecemos paralelos, diferencias entre ellas. Piense, reflexione un momento y pueda así entonces tener una respuesta para lo que vamos a tratar más adelante. Muy bien, para establecer estas diferencias entre estrategias metacognitivas y cognitivas, en primer lugar, es muy importante tener en cuenta que la metacognición es la reflexión sobre cómo debo aprender, y las cognitivas a partir de qué debo aprender. Las estrategias cognitivas se refieren a la forma, recursos, acciones, interacciones, relaciones planteadas para obtener el aprendizaje, mientras que las estrategias metacognitivas obedecen a reflexión sobre cómo se está aprendiendo. Así pues, es muy importante tener en cuenta estas diferencias a la hora de plantear las diferentes estrategias con nuestros estudiantes. Llevar a la reflexión del estudiante es uno de los propósitos de la estrategia metacognitiva. En cambio, las estrategias cognitivas parten de la base de qué deben aprender los estudiantes, qué debo aprender.
Bien, apreciados docentes, continuamos adelante en este espacio de formación con la etapa de estructuración, donde vamos a tener un momento de conceptualización. Continuando con el momento de estructuración, abordando el pensamiento numérico y sistemas numéricos, trabajando el número no solamente desde el símbolo, no solamente de los números como tales, sino desde la comprensión del concepto, de la operación. A veces en la educación primaria nos quedamos con las 4 operaciones: adición, sustracción, producto y cociente. No, sino solo también abordarlo desde esa comprensión significativa de ese sistema numérico que permite abordar en diferentes situaciones lo que es adelante, atrás, agrupaciones sucesivas, qué significan esas decenas, esas centenas, qué significa cuando yo estoy llevando, qué significa todas esas situaciones, dándole un sentido, un código a todo aquello que estamos trabajando y agotando. En este sentido queremos conectar esto con la resolución de problemas, pensando en que en esa competencia comunicativa necesitamos formular los problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, de tal manera que puedan propiciar ese desarrollo y esa aplicación de diversas estrategias, resolver esos problemas que le permitan a los estudiantes verificar, interpretar, dar unos resultados a la luz de ese problema original que se está planteando, y qué tan bueno que esta situación que se propone no siempre tenga que ser la misma, porque va a permitir enriquecer esos aprendizajes. El razonamiento tiene que ser esa acción de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión. Entonces, ese razonamiento tiene que llevar a dar cuenta del cómo, del por qué se hacen los procesos y qué se sigue para llegar a unas conclusiones en que el estudiante sea capaz de justificar cada una de las estrategias, cada uno de los procedimientos que los llevó a abordar una solución, abordar un resultado que le permita dar tratamiento a un problema a través de formular hipótesis, de hacer conjeturas, de establecer una predicción, que inclusive trabajar un ensayo, un error, presentar contraejemplos, usar hechos conocidos, establecer propiedades, establecer relaciones, explicar hechos, hacer gráficos, establecer diagramas, encontrar patrones, expresar esos patrones de una manera matemática, utilizar unos argumentos propios que le permita exponer sus ideas, que le permita demostrar que está teniendo comprensión de las matemáticas, más que una memorización de reglas, es una memorización de fórmulas, es llevarlo a un aprendizaje significativo en el que pueda potenciar esos aprendizajes y utilizarlo de una manera lógica, de una manera potencial. Desde ahí es importante que entendamos que esa comunicación, nuestros estudiantes tienen que aprender a expresar esas ideas hablando, escribiendo, demostrando visualmente diferentes formas a través de gráficas, a través de pictogramas, que puedan comprender, interpretar, que puedan evaluar las ideas que son presentadas oralmente, por escrito y de manera visual, que puedan construir, interpretar y que puedan ligar varias representaciones de ideas y relaciones, y que puedan inclusive hacer observaciones y conjeturas, formular preguntas, reunir informaciones, evaluar esa información, dar cuenta de unos resultados y así de esta manera producir, que presentar argumentos persuasivos y convincentes que nos demuestren el porqué de un resultado. En los tipos de estrategia encontramos las cognitivas. Estas son repaso, elaboración, organización y pensamiento. Y la metacognitiva encontramos los procesos, la planeación, la regulación y control. Para resolver problemas vamos a abordar 3 pasos. Elementos. Estos son los recursos cognitivos,
el dominio del conocimiento, las estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas y el sistema de creencias. El proceso nos permite analizar y comprender el problema, diseñar y planear una solución, explorar diferentes soluciones y verificar la solución. La heurística hace alusión a descubrir datos y relaciones explícitas entre ellos, crear posibilidades para modificar y simplificar el problema, construir modelos gráficos o símbolos para las relaciones entre los datos y plantear conjeturas utilizando procesos inductivos, numéricos o gráficos. Hablando de ese proceso de pensamiento, de ese proceso de aprendizaje, de esos contenidos matemáticos y esas tareas, pero teniendo en cuenta que el estudiante va a manipular objetos matemáticos, va a estar motivado en el trabajo mental, va a reflexionar del proceso de pensamiento y va a tener una confianza en sí mismo, porque a medida que va desarrollando esta metacognición, él va a ir desarrollando en sí una confianza, va a ir aprendiendo, que va alcanzando unas metas y que si esto se aborda con esa retroalimentación de la evaluación, el estudiante va a ir en pos de una meta alcanzada, pero a notar que el camino no se queda quieto, no se queda nulo, está aprendiendo, se está preparando para otros problemas, va adquiriendo una capacidad mental y se está divirtiendo en ese aprendizaje de tal manera que se va a sentir retado. Continuando, vamos a entrar al momento 3, denominado la práctica. Teniendo en cuenta el diseño de situaciones de aprendizaje en matemáticas asociadas al pensamiento numérico, hay que tener en cuenta la revisión de fuentes de información. Estas fuentes son primarias y fuentes secundarias. En las fuentes primarias están las instituciones educativas, las pruebas internas, y en las fuentes secundarias está el IFES, el MEN y el SET. Estas nos permiten recolectar información, ordenar y filtrar informaciones, permitiendo así analizar los datos, identificar las relaciones y tendencias, interpretando estos resultados para priorizar los aprendizajes y luego realizar un diagnóstico de la institución focalizada, características de la institución, interés y necesidades de los estudiantes y las características del entorno de esta institución, para así identificar la situación problema. Aquí veremos una situación problema específicamente tomada del libro PRES del programa del grado tercero, La aventura del oro. Se puede abordar en otros grados. Acá podemos ver los DBA que están asociados a esta situación problema y que nos ayuda a identificar que todos apuntan al pensamiento numérico. Se puede hacer repartos equitativos, comprende que multiplica un número correspondiente a sumar repetidas veces, resuelve distintos tipos de problemas que involucran sumas y restas y tiene claro el concepto de unidad, decena y centena. Sabe contar del 0 al 999, empezando en cualquier parte. Si ve un número puede decir el nombre y si escucha el nombre del número lo puede escribir. Sabe escribir los números del 0 al 99 con letra. En cuanto a los DBA, describe, compara y cuantifica situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones. Resuelve y formula problemas en situaciones de variación proporcional. Usa diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones adictivas y multiplicativas. También identifica si a la luz de los datos de un problema los resuelve obteniendo son o no razonables. Para resolver esta situación problema usaremos las etapas de Polya, que son estas todas las metodologías que se usan en los libros PRE. En este proceso de razonamiento en la resolución de problemas trabajamos 4 etapas. La primera tiene que ver con la comprensión del problema, en donde la leemos, haciendo una convención de esa situación. Luego elaboraremos un plan para dar solución a esta situación problema. De una vez que se elabore ese plan, se hace una ejecución del mismo y después se hace una validación del plan y finalmente terminamos con esa situación problema, no sin antes hacer una valoración metacognitiva del aprendizaje. Siguiendo con el ejercicio de la práctica, lo que vamos a tener ahora es una situación problema de tipo PRES, que es la que manejamos en el programa. Pero como dijimos al inicio, es importante que ustedes como docentes hagan un acercamiento a partir de situaciones próximas
a los contextos de los estudiantes, primero por lo llamativo y segundo por lo significativo que va a ser esa relación de lo matemático y lo extramatemático y de lo que se está viviendo en el momento. En ese sentido, vamos a presentar la aventura del oro y a partir de esa aventura del oro lo que vamos a hacer es explicar cómo esos 4 factores inciden efectivamente en la resolución de problemas. ¿Cuáles factores? La base del conocimiento, las estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas y el sistema de creencias que se tiene. Voy entonces a leer esa situación problema y a partir de eso miraremos cómo esos 4 factores inciden para poder resolverlo. El problema dice así, recuerden que este problema está en el libro PRES de los textos que manejamos aquí en el programa Todos a Aprender del grado 3º. Dice así: la aventura del oro. Queridos aventureros, preparen su canoa para una misión importante que se les confiará. Para transportar el tesoro con monedas de oro y con el fin de evitar a los piratas y contrabandistas, ustedes utilizarán su canoa para descender en un río secreto. Cada aventurero será responsable de transportar 732 monedas de oro dentro de bolsas. Para facilitar el transporte de este famoso tesoro, las bolsas que contienen las monedas de oro serán depositadas dentro de un baúl que debe ir amarrado al fondo de su canoa. Preparación de esta importante misión. El baúl de cada aventurero debe ser marcado con su nombre en letras de oro. El aventurero debe pagar 5 monedas de oro por cada letra de su nombre para escribirlo sobre el baúl. El aventurero está autorizado para tomar las monedas de oro del tesoro para escribir su nombre en el baúl. A continuación, el aventurero deberá pedirle al costurero elaborar bolsas de color amarillo y rojo para depositar allí las monedas de oro que se deben transportar. Situación problema. Antes de partir, deberás acomodar las monedas de oro en bolsas amarillas y rojas. Cada bolsa amarilla debe tener 100 monedas de oro. Cada bolsa roja debe tener 10 monedas de oro. El costurero espera el pedido con el fin de saber el número correcto de bolsas amarillas y de bolsas rojas que se debe hacer. Las monedas de oro que sobren luego de ser empacadas serán entregadas al costurero como pago de su trabajo. Miremos entonces cómo esta situación nos muestra que de la vida emergen simultáneamente muchas situaciones. Salimos y vemos suma, luego resta, después multiplicación, una división y muchas veces terminamos fragmentando las situaciones. En este sentido, vamos a analizar cómo esos factores inciden en la resolución de dicho problema. Recordemos que son 4 factores: dominio del conocimiento, estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas y sistema de creencias. ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Entonces lo haremos a partir de los momentos en que se resuelva el problema. Lo primero que hay que hacer es comprender el problema, que en el libro PRES del programa es la etapa de la comprensión, donde lo que se espera es que el estudiante a partir del texto reconozca los saberes previos, se familiarice con el contexto, qué es una canoa, qué son las bolsas, qué es un baúl, qué es un pirata, qué es un río, etc. Y hacer la relación con contextos reales. Lo segundo es cómo lo voy a hacer, lo que se llama contextualización. Para poder hacerlo necesito unos conocimientos y habilidades. En este caso, el niño debe saber las 4 operaciones importantes: suma, resta, multiplicación y división, y además fraccionarios. La ejecución del plan como tercero, es decir, cómo él va a resolver el problema a partir de esas operaciones. Y por último, tener una visión retrospectiva de cómo resolver ese problema. Bueno, entonces aquí tenemos otra situación problema. Se llama pesca de cangrejos. Dice así: el capitán del barco Cravo y su equipo van a pescar cangrejos en alta mar. Los cangrejos fueron colocados en cestas y llevados al mercado para su venta. Estos son los contenidos de cada cesta. Tenemos los siguientes datos. Los cangrejos pequeños equivalen a 1 unidad, los medianos equivalen a 5 unidades y los grandes
equivalen a 10 unidades. El niño debe explicar cuántos cangrejos hay en la cesta 1, en la 2 y en la 3. Pero más importante que esa cantidad de cangrejos que hay, lo más importante aquí es que él pueda dar cuenta de cuál fue el proceso que utilizó y cuál fue la manera que lo llevó a ese resultado. Ejemplo, si miramos la cesta 3, hay 3 grandes, 1 mediano y 6 pequeños. Como los grandes equivalen a 10, por este lado tendríamos 30. Como los medianos equivalen a 5 y solamente hay 1, tendríamos esa cantidad. Y como los pequeños equivalen a 1, tendríamos 6 cangrejos, lo que nos daría un total de 41 cangrejos. Aquí lo importante es que el estudiante pueda dar cuenta de ese proceso por él mismo y no porque, por ejemplo, se lo digan, se lo pasen, ¿sí? Entonces, es en ese proceso que el estudiante use su razonamiento y elabore esas etapas que lo van a llevar a generar su conocimiento, que comprenda lo que le están pidiendo, los datos que le dan, que aprenda a elaborar un plan para que puedan dar solución al problema. Entonces, es en ese proceso que el estudiante use su razonamiento y elabore esas etapas que lo van a llevar a generar su conocimiento, que comprenda qué hay que hacer o qué le están pidiendo, cómo lo va a hacer, qué estrategias va a utilizar y que comprenda con qué lo va a hacer, que aprenda a elaborar un plan para que pueda dar solución al problema que le están planteando. Seguimos con el momento de la transferencia. Bueno, dentro de la transferencia entonces tenemos la invitación a que miremos y revisemos en nuestra institución esas fuentes de información, es decir, que podamos mirar cuáles son los resultados que tenemos en nuestros exámenes bimestrales, a su vez esos resultados de las pruebas externas y a partir de esa recolección de información que tenemos poder ordenar y filtrar esa información, hacer un análisis de esos datos, identificar qué tendencias se dan, así como interpretar esos resultados, priorizar esos aprendizajes y hacer un diagnóstico de nuestra institución ya muy propia, donde digamos, por ejemplo, de acuerdo a las características de nuestra institución, de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a las características del entorno, pudimos identificar la situación, problema existente. Bueno, profes, aquí en la valoración del cierre queremos invitarlos a que veamos cómo esas estrategias metacognitivas para la resolución de problemas pueden fortalecer las prácticas pedagógicas en su institución educativa, ya que ayudan a la comprensión, al pensamiento crítico, ayudan al aprendizaje, ayudan a diseñar estrategias, ayudan a la reflexión, al análisis. Entonces definitivamente enriquecen todos nuestros aprendizajes. Bueno, queremos agradecerles por su atención, esperando que apliquen todos esos procesos en los niños y niñas. Queremos que piensen en una educación en donde nuestros estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje.